Como les decía, hermanos, buenos días, ¿verdad? Como estaba Sí, diciendo, hermana, buenos días, ¿verdad? Gusto de verla. igualmente, Roberto, mucho gustísimo de verlo. Sí, A todos. así es, amén, hermanos. Estamos aquí, hermanos, nuevamente, ¿verdad? Y en una nueva sesión, ¿verdad? Que estamos viendo acerca de como se dice el autor del estudio, las trampas de la vida, cosas de las cuales algunas veces caemos, hermanos, y en otras veces no las podemos evitar, hermanos, porque necesariamente estas trampas van a venir, ¿verdad? Como vamos a ver en la sesión número 4, los tiempos difíciles. Dígame usted, hermano o hermana, si usted no ha pasado un tiempo difícil en la vida. Yo creo que todos hemos pasado, ¿verdad? La idea de este estudio en general, ¿verdad? En todos de estos 6 sesiones, es que también nos ayuda a cómo enfrentar estas trampas que vienen a nuestras vidas, cómo podemos nosotros sobrepasar o evitar hacer para que la situación en la cual estamos vaya de mal a peor. Y en esta mañana, hermanos, nosotros vamos a ver una situación, ¿verdad? Acerca de los tiempos difíciles. Y a medida que vamos avanzando en este relato de la vida de José, estamos viendo y estamos, ¿cómo se dice? Atisbando la soberanía de Dios y su plan, no solo para José y su familia, sino también para millares de personas, como estamos leyendo, ¿verdad? El relato del libro de Génesis. En el libro de Génesis vemos que toda la tribulación por la que José había pasado tenía un propósito y prepararlo para que se convirtiera en el instrumento de salvación para multitud de personas. Y debemos prestar atención a la forma en que José mantuvo sus ojos en Dios en los buenos tiempos y en los malos tiempos que habían pasado, que habían llegado a su vida. Y el contexto, ¿verdad?, de este estudio, de esta sesión, las trampas en los tiempos difíciles, podríamos mencionar, ¿verdad?, que lo vemos en Génesis capítulo 41. Faraón tuvo 2 sueños. En el primero, vio 7 vacas gordas que eran devoradas por 7 vacas flacas. En el segundo, 7 espigas hermosas que eran devoradas por 7 espigas secas y delgadas. Al siguiente día, dice, ¿verdad? Inmediatamente él mandó traer a todos los magos y sabios de Egipto, pero ninguno pudo interpretar el sueño. Entonces, dice, ¿verdad? El copero se acordó de José, pero habían pasado 2 años desde la última vez que nosotros habíamos estudiado, ¿verdad? El Génesis el capítulo 40. Lo mandaron a traer a José de la prisión y al estar delante del faraón, el rey o el faraón le contó sus sueños, ¿verdad? Y este es básicamente lo que vamos a ver, qué sucede después de que el faraón le contó sus sueños a José. Hermanos, ¿usted quisiera decir algo que quisiera decir en estos momentos antes de empezar el estudio con oración? Acompáñenme en oración, hermanos, antes de empezar. Dios Padre Celestial, gracias, Señor, por un nuevo día, Padre amado. Gracias, Señor, porque nos das, mi Señor, este conocimiento, Señor, esta fe, Señor, que tú estás con nosotros, Padre amado, tanto en los tiempos buenos como en los tiempos malos. Señor, siempre, Señor, busquemos tu sabiduría, busquemos, mi Señor, tu conocimiento, Señor, para aplicarlo, Señor, cada día, Señor, especialmente cuando las cosas no están yendo bien en nuestras vidas por diversas causas, Señor. Las situaciones difíciles siempre van a aparecer en nuestras vidas. Ayúdanos a ver, Señor, con tus ojos, Señor, Padre amado, que la salida, mi Señor, tú la proporcionas a tu debido tiempo, Señor, no al nuestro, Padre. Te pedimos también, Señor, por las peticiones de mis hermanos, Señor, que las tienen de seguro, Señor, así como yo las tengo a ti, Padre amado. Te pedimos, mi Señor, por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro
abogado, Padre amado, que escuches nuestras oraciones, mi Señor, y que también, Padre amado, con esta sesión, Señor, podamos nosotros tener, Señor, esta esperanza en ti, Padre amado, este gozo, esta paciencia en medio de los tiempos difíciles, Señor, y estar siempre contigo en oración, leyendo tu palabra, Señor, y obedeciendo, Señor, lo que tú tengas para nosotros, mi Señor, en nuestras vidas. Padre amado, te lo pedimos, Padre, con tu ayuda de tu Espíritu, Señor, que nos ayudes a entender de tu palabra santa. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, nosotros abrimos Génesis 41, empezando con el versículo 28 al 32. Obviamente, hermanos, leer desde el versículo 1 al 27 nos tomaría casi los 20 minutos, ¿verdad? Así que eso yo lo dejo a usted como tarea en casa, ¿verdad? Pero lo que podemos ver aquí hasta el versículo 27, en este punto, ¿verdad? Es José le había pedido al copero, ¿verdad? Eso fue en Génesis 40, que le recordara ante Faraón cuando lo liberaran de la prisión. Bueno, el copero al final se acordó, ¿verdad? Y por supuesto, si bien es cierto, habían pasado 2 largos años para José a esperar que recién el copero se acuerde de él. Recordemos, hermanos, que toda esta situación está siempre en el tiempo de nuestro Señor. José afirmó que los sueños de Faraón eran la forma en que Dios había mostrado a este rey lo que Dios iba a hacer. Dios iba a hacer algo muy importante en Egipto. Le dio a Faraón estos 2 sueños que tenían básicamente un mismo mensaje. También le dio a José visión y entendimiento para interpretar los sueños de manera que este Faraón pudiera prepararse de lo que iba a venir. Pero esta sabiduría que José mostró a Faraón no salió de sí mismo. José reconoció a Dios como la fuente de sabiduría. En ningún momento sugirió que él fuera sabio por sí mismo. Si nosotros vamos a Génesis 41, 16, él lo expresa de esta manera. José respondió a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Aquí vemos la humildad de José, ¿verdad? Siendo él sabio, pero no por su propia opinión, sino siendo sabio a través del Señor. Y él mostró esa humildad requerida, que él reconoció de dónde vendría la fuente de la sabiduría. Y esta también es una pregunta que nosotros vemos, ¿verdad? ¿De qué manera podemos buscar la sabiduría de Dios? Pero déjenme ir al segundo punto, ¿verdad? Decir que Dios en todo esto estaba trabajando activamente en su plan soberano, y esto es lo que José estaba a punto de mostrar a Faraón con la interpretación de sus sueños, recurriendo José a la sabiduría de Dios. Y la manera que nosotros podemos buscar la sabiduría de Dios, hermanos, no la sabiduría mundana, no la sabiduría de nuestra propia opinión, ¿verdad? No la sabiduría de este mundo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso nos dice Proverbios 1:7. Eso lo sabemos algunos hasta de memoria, hermanos. Sin embargo, déjenme también llevarle a Salmos 111, versículo 10. Salmos 111, versículo 10, también nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que, ¿quiénes? Los que practican sus mandamientos. Y luego dice este salmo, su alabanza, su loor, su alabanza permanece para siempre. También nosotros debemos leer acerca de dónde viene la sabiduría de Dios, como dice el apóstol Santiago, la sabiduría que viene de lo alto. Esto yo lo dejo a usted como tarea que lo lea, ¿verdad? Santiago 3, del 13 al 18, básicamente lo que Santiago quiere decir aquí, dice así, si eres sabio
y entiendes los caminos de Dios, demuéstralo. Hello. No solamente conocer de Dios es sabiduría, sino también ponerlo en práctica. Entonces, le repito, si eres sabio y entiendes los caminos de Dios, demuéstralo viviendo una vida honorable, haciendo buenas obras con la humildad que proviene de la sabiduría. Eso es básicamente lo que dice el apóstol Santiago en este pasaje que le había mencionado. Regresando, ¿verdad?, al tema, José reiteró, ¿verdad?, a Faraón que Dios bendeciría toda la tierra de Egipto con una cosecha que produciría gran abundancia. No solamente abundancia, sino, ¿qué dice el versículo 29? Gran abundancia. Y eso es algo también muy interesante, hermanos, puesto que algunas deidades creadas por hombre, ¿verdad?, de otras religiones, ellos dicen, ¿verdad?, que a Dios no se le puede conocer. Y en efecto, ¿verdad?, como ya le había dicho en otras sesiones, hermanos, a Dios nadie le puede conocer, puesto que como nosotros, siendo creaciones de Dios, vamos a tratar de entender a alguien que realmente es infinito, a alguien que realmente no podemos nosotros captarlo con ninguno de nuestros sentidos. Pero sin embargo, hermanos, este Dios, nuestro Dios, Él por sí mismo, elige darse a conocer a sí mismo, sus caminos, no solamente Él mismo, sino también sus caminos y su voluntad a todos los que miren y escuchen. Y esto fue lo que hizo Dios al darle estos sueños a Faraón, porque Dios quería darse a conocer cuál iba a ser el plan para Faraón y para el pueblo de Egipto y para todos los países que estaban alrededor de esa gran tierra. Y aquí vemos en el versículo 30 una expresión, ¿verdad?, que me llama la atención. Dice el versículo 30, y tras ellos, dice, seguirán 7 años de hambre. Y mire lo que dice aquí, ¿verdad? Y toda la abundancia será olvidada en la tierra. Después que vengan el tiempo de hambre, la gente se va a olvidar las cosas buenas que habían pasado durante los 7 años en Egipto. Y a veces, hermanos, yo me pregunto, ¿verdad?, si en este país o en cualquier país donde nosotros estemos viviendo, bendecido por Dios, nos hemos vuelto tan engreídos quizás que cuando vemos o leemos las noticias de que hay rumores que hay escasez, que no hay comida en las tiendas, rumores de guerra, ¿verdad?, en esta situación que está pasando por allá en Europa. A veces pensamos, ¿verdad?, hey, ¿cómo va a ser esto, verdad? Nuestra primera reacción es una reacción de temor, hermanos, y eso a veces, aquí vemos cómo nos hemos olvidado de las tantas bendiciones que nuestro Señor ha bendecido a este país y a muchos países también. Y nos angustiamos y nos asustamos al ver los estantes vacíos en las tiendas y eso causa a veces una reacción irracional en cadena. Y eso también, ¿verdad?, afecta tanto a creyentes como no creyentes. Y eso es lo que me llamó la atención, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y recuerda, hermanos, esto es algo muy importante que le dijo José que mandó Dios a través de José a decirle a Faraón. Tan importante es eso, hermanos, que lo repite en el versículo 31. ¿Qué dice el versículo 31? Y aquella abundancia no se echará de ver. Aunque Reina Valera traduce así, ¿verdad?, no se echará de ver, no es algo que nosotros usemos un tipo de lenguaje de esa manera. Lo que dice aquí en el versículo 31 es que José le dijo a Faraón que los egipcios no recordarían los 7 años de abundante cosecha una vez que los 7 años de hambruna comenzaran.
Eso es lo que significa no se echará de ver. Ujú. La Nueva Versión Internacional lo traduce como: el pueblo de Egipto no se acordará de la abundancia que había antes. Y al repetir esta advertencia, José subrayó para Faraón una grave verdad sobre el efecto de la hambruna. Las personas hambrientas tendrían poca memoria. Hermanos, ¿verdad que sí? Nosotros que estamos hambrientos de justicia a veces, hermanos, tenemos poca memoria de las cosas que Dios ya nos ha bendecido en el pasado. Ahora pues Faraón tuvo estos dos sueños bastante similares. Y José le advirtió a Faraón que teniendo el mismo sueño dado, dos veces, como dice, ¿verdad? Que iba dos veces, como dice el versículo 32, son dos formas que verificaba con total certeza que Dios haría realidad los sueños del faraón y que Dios se apresura a hacerlo. Al escuchar a José, Faraón tuvo la oportunidad de obtener la sabiduría de Dios con respecto al futuro predicho en sus sueños, ¿verdad? Y esto nos da una idea, eso nos da una verdad, que es Dios quien tiene el control en los buenos tiempos y en los tiempos difíciles. Y a veces, hermanos, nosotros vemos que a veces la Miro por adversidad, ejemplo. perdón, ¿sí? Ok, disculpe. Bueno, a través de la adversidad, ¿verdad? José mantuvo sus ojos en Dios. Él mantuvo un caminar con Dios incluso durante los días malos. Entonces, cuando él llegó el momento, ¿verdad? Él estaría en condiciones de escuchar a Dios y mostrar la sabiduría necesaria en ese momento. Así que pues buscar la sabiduría de Dios siempre, hermanos, será la mejor opción. No solamente su sabiduría, sino también seguir su plan para nosotros. Y es aquí en los siguientes versículos cómo vemos el plan de Dios y cómo es que José puso en marcha el plan de Dios. José ofreció un brillante plan administrativo para ayudarlos a superar los años difíciles que se avecinaban. Eso lo pueden leer usted, ¿verdad? En los versículos 41, perdón, capítulo 41 del 33 al 36. Y la pregunta de Faraón, ¿verdad? ¿Quién podrá llevar a cabo mejor su plan que quien lo propuso? Aparentemente, ¿verdad? Eso es lo que Faraón pensó sobre la propuesta que José ofreció para mantener el periodo de 14 años de prosperidad y hambruna. Entonces, el faraón nombró a José como administrador principal, con autoridad superada solamente por el mismo faraón, en los versículos 38 al 44, ¿verdad? Vemos aquí también otro aspecto muy interesante, hermanos. Faraón no le dijo a José: hey, pero tú no eres egipcio, ¿no? ¿Cómo que tú no eres egipcio y sabes de esas cosas? Y él no dudó, ¿verdad?, de poner a José a cargo de su imperio como segundo al mando, ¿verdad? Él no se preocupó de que él no era egipcio, tampoco le preguntó: oye, ¿qué has hecho? ¿Por qué estabas en la cárcel? ¿Verdad, hermanos? No le dijo, no se ve en ninguna parte del relato de que el faraón se hubiera escandalizado de que un hombre salido de la cárcel pudiera tener esta sabiduría que solamente Dios la puede dar. A veces, hermanos, también nosotros podemos quizá de alguna manera juzgarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pensar de que ¿cómo puedo yo hacer que Dios me pueda usar, ¿verdad? Yo soy un fracaso, yo ya le fallé a Dios tantas veces que al final yo pienso que Él no me puede usar. Fuera de todo eso, hermanos, lo que Faraón vio en José, él vio en José, quizá, ¿verdad? Lo que yo pienso, él vio en José a Dios, ¿verdad? Y él no necesitó saber el pasado de José. Él quería ver lo que José era capaz de hacer desde ese momento en adelante, no desde el momento de atrás, ¿verdad? Y eso también es algo que nosotros podemos aprender. Nunca nosotros
volteemos la mirada atrás o evoquemos el pasado, ¿verdad? Como cosas que realmente pudieran cambiarse. El pasado ya fue, ¿verdad? Y nosotros sigamos mirando hacia el futuro, hacia el presente. Y en el versículo 48, ¿verdad? Él explicó el proceso de recolectar los alimentos. Y eso podría haber sido una especie de crisis si Dios no le hubiera dado a José el plan necesario para completar este proceso de recolección. Esta firme decisión de José de confiar en Dios y seguir su plan completamente se había cultivado en José durante los últimos 13 años de su vida. Recordemos, hermanos, que cuando José fue vendido a los egipcios, él tenía 17 años. Y ahora aquí, ¿verdad? Al presentarse al faraón, él ya había cumplido los 30 años. Ahora aquí produjo un sentido de determinación para seguir el plan de Dios sin importar lo difícil que significaba. José, ¿verdad? Y el versículo 48 es muy importante, hermanos. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar, porque ya no había manera de contar, ¿verdad? Las calculadoras que solamente tenían 8 dígitos, bueno, si habrían abacos, ¿verdad? Si habrían de esos, ya no habían las bolitas ya para seguir contando la cantidad de, de granos que había producido. Los campos produjeron mucho más grano de lo que se podía contar. Aquí también, hermanos, hay una lección que podemos aprender de este pasaje. Algunas veces, hermanos, las bendiciones que Dios nos da en estos momentos es para quizás proveer de esa bendición o canalizar esa bendición para alguien que lo necesite. Dios, lo podemos pedir a Dios sabiduría que nos haga ver con sus ojos dónde hay la necesidad para que quizás ese bono que usted recibió en el trabajo no quizás está destinado para unas vacaciones, que yo sé, ¿verdad? Que usted tanto la necesita, tanto cada uno de nosotros quizás necesitamos unas vacaciones, pero quizás, hermanos, puede haber la posibilidad de que esa bendición extra pudiera ser para brindar bendición a alguien más. Y solamente eso puede saberle Dios, eso solamente lo sabe Dios, pero usted puede, así como yo podemos nosotros, rendirnos a Él en oración y pedirle a Él su sabiduría y pedirnos qué es lo que debemos hacer con esa gran abundancia. Hermanos, y quizás Él nos está preparando para el futuro, aquí como vemos en esta historia. Quizás Él nos está preparando para en el futuro, que se vienen tiempos malos y Él nos está dando la bendición para prepararnos cuando lleguen los tiempos de hambruna. Y esto, hermanos, también es muy importante. Lo que me recuerda también aquí, hermanos, también recogió José tanta bendición como arena del mar. Y esto me llamó la atención esta mañana, porque estuve escuchando una canción que nunca la había escuchado. Es de este grupo Elevation Worship. Si usted la puede buscar después, ¿verdad? 1,000,000 de pequeños milagros. Esta es una nueva canción de Elevation Worship. Pero él dice, ¿verdad? En el coro, dice, yo tengo milagros sobre milagros. 1,000,000 de pequeños milagros. Milagros sobre milagros. Al contar los milagros, 1, 2, 3, 4, ya no puedo contar tantos milagros que hay en mi vida. Quizás es lo que dice el compositor de esta canción, ¿verdad? Así también había tanta arena, tanto trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar. ¿Por qué dice, verdad? Porque no tenía número. Hermanos, hermanas, en la situación difícil que usted y yo podríamos estar pasando, siempre tengamos en memoria, no seamos como los egipcios, ¿verdad? Regresando aquí, ¿verdad? Y no seamos los egipcios que cuando aquella abundancia no se echará de ver, que no nos olvidemos de la abundancia que Dios ya nos ha bendecido a lo largo de nuestra vida.
No olvidemos de esos milagros, milagros sobre milagros, pequeños milagros en cada una de nuestras vidas, milagros que ya no se pueden contar. Y a pesar de los tiempos difíciles, hermanos, no olvidemos estos milagros que el Señor nos ha dado en cada una de nuestras vidas. Aunque el plan de Dios para nuestra vida pudiera parecerle extraño a otras personas, déjeme llevarle a la página número 110, creo. Así es. Página número 110 de la guía de estudio. Desde esta parte que dice debemos seguir el plan de Dios. Esta parte quizás preste atención a lo que dice, ¿verdad? Aunque el plan de Dios para nuestra vida pudiera parecerle extraño a otras personas. ¿Por qué dice esto el autor, verdad? ¿Por qué diría esto el autor? A veces, hermanos, nosotros que somos de Cristo Jesús, y Él tiene un plan para nosotros en nuestras vidas, y puede parecerle muy extraño a otras personas el plan de Dios que está teniendo en nosotros cuando estamos pasando sobre todo por dificultades. Tú que eres de Cristo, ¿verdad? Te dicen, sí, y esa es a veces es una pregunta, ¿verdad? Que a veces me incomoda, no por el hecho de que es una pregunta indiscreta, pero porque realmente es una pregunta, yo diría, ¿verdad? Un poco ignorante. Si Dios es amor, te dicen, ¿verdad? ¿Por qué permite que tus hijos anden en el mundo? ¿Por qué permite que haya esta ruptura en tu matrimonio? ¿Por qué Dios ha hecho perder tu trabajo? ¿Por qué Dios siempre, por qué Dios no te ha curado de esa enfermedad que has pasado por tanto tiempo? A veces, hermanos, ¿verdad? Como dice aquí, aunque el plan de Dios para nuestra vida pudiera parecer extraño a otras personas, nosotros debemos permanecer firmes y sin apartarnos de Él. Y esto es muy importante, hermanos, en lo que dice el autor. No caigamos en la trampa de los tiempos difíciles. Amargura, desánimo, envidia, incredulidad. Recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:12. Disculpen aquí, ¿verdad? Aquí lo voy a poner. Romanos 12:12. Estemos alegres, hermanos, en la esperanza. Alégrense en la esperanza, dice la Nueva Versión Internacional. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren siempre en la oración. Estos, hermanos, a lo que nosotros estamos siendo llamados a hacer para Dios. Y eso es también muy importante, hermanos, y eso es lo que también nos dice en la guía de estudio, ¿verdad? No caigamos en la trampa de los tiempos difíciles. Nuestro tiempo, hermanos, no es el mismo que el de Dios. Él nunca llega tarde, hermanos. Las cosas suceden exactamente como las ha determinado por su buena voluntad. Ahora en la historia de José, hermanos, nosotros podemos ver de manera clara esa verdad. Y ahora en los siguientes versículos debemos ser fructíferos aún en medio de los tiempos difíciles, hermanos. Siempre nosotros debemos rendir fruto, fruto de labios, como dice, ¿verdad?, que alaban su nombre. Los años fructíferos, dice aquí, eventualmente dan paso a años de escasez. Esta transición puede crear una crisis terrible. José nos mostró cómo ser fructíferos
incluso, hermanos, ante los momentos más difíciles. José aquí recolectó la mayor cantidad de comida posible antes que, dice el versículo 50, antes que viniese el primer año del hambre. ¿Podría José haber anhelado regresar a su hogar y su familia en algún momento? No lo sabemos, hermanos, ¿verdad? No, el relato de la historia de José no dice específicamente que José ha estado añorando regresar a su hogar, regresar a su familia. No lo dice, ¿verdad? Pero al elegir este nombre para su primer hijito, ¿qué dice de su nombre? Manasés. Sugeriría que pudo haber habido esos momentos en los cuales él quizás estuvo mirando para atrás y habría dicho, ¿verdad? Si quizás no le hubiera contado mis sueños a mis hermanos, no me hubieran odiado de tal manera, no me habrían traicionado. Si quizás yo no me hubiera puesto ¿cómo se dice? Ese traje que mi papá, de múltiples colores, ese traje que mi papá me cosió para mí, quizás yo no estaría aquí, ¿verdad? En una tierra lejana, lejos de mi familia. Sin embargo, esa no fue tampoco la manera como José evocó su pasado. Él quiso olvidar ese pasado, ¿verdad? Y eso fue lo que el nacimiento de su hijo lo ayudó a lidiar con cualquier tipo de nostalgia que pudiera él haber tenido. Y dice, ¿verdad? El versículo 51, dice que le puso Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Nueva versión internacional dice, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Aquí vemos que Manasés, el nombre de Manasés, le recordó cómo Dios le había permitido dejar atrás el pasado. Así también como dice el pastor Tony Evans, hermanos, cuando nosotros vamos conduciendo por las calles con nuestros vehículos, siempre nuestra mirada debe estar al frente. Por eso es que por alguna razón la ventana de adelante, el parabrisas es más grande que el espejo retrovisor que tenemos enfrente. Es solamente un pedacito. Es solamente nosotros miramos atrás como una especie de glimpse, como una especie solamente de un vistazo nada más, y eso es suficiente. Nosotros no debemos estar mirando el espejo retrovisor constantemente, porque al final, hermanos, ¿qué va a pasar? Podríamos tener un accidente por no fijar nuestra mirada hacia adelante. Aquí vemos que el segundo hijo de José lo llamó Efraín. Dios hizo un milagro en la vida de José en una tierra totalmente lejana de Canaán, y Dios lo había llevado a José de soportar un sufrimiento indescriptible a experimentar una plenitud indescriptible. Así que, hermanos, Dios trae esta bendición que vence cualquier cosa que nos haya preocupado o que nos haya afligido, o que incluso, hermanos, cualquier preocupación actual o cualquier situación que nos aflige en estos momentos. Y aún así, hermanos, Dios nos ha llamado a que seamos fructíferos aún en medio de la dificultad. De acuerdo con la interpretación de José del sueño de Faraón, una terrible hambruna siguieron a los años productivos. Eso es lo que se refleja en los versículos 53 al 54, ¿verdad? Así pues que se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Eso también es muy importante. Aquí ahora, como se dice, ¿verdad? Había llegado el momento de probar la eficacia del plan de José. Ahora pues, José, vamos a ver cómo es tu plan, ¿no? Y aquí llegaron los años terminaron los años de abundancia. A ver, pues queremos ver. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre. A medida que continúa la historia, hermanos, veremos cuán críticas eran las reservas de granos y cómo no solo alimentaron a las personas, sino que fueron fundamentales en el propósito de Dios de restaurar una familia y proporcionar a su pueblo para los planes futuros
que Él tenía para ellos. ¿Qué podemos decir a lo que hemos aprendido hasta ahora, hermanos? Podríamos decir que habían pasado ya unos 13 años, ¿verdad? Como se le había mencionado, después que José fue vendido como esclavo. Pero a pesar de todo, hermanos, José continuó confiando en Dios y su confianza fue finalmente recompensada. Como dice Salmos 27:14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esta sesión también nos recuerda que ninguno de los eventos de nuestras vidas, hermanos, ni siquiera las situaciones difíciles, están más allá del alcance del conocimiento y la capacidad de Dios. Algunas ocasiones, hermanos, algunas situaciones, hermanos, las pudo haber diseñado Dios de manera intencional con su sabiduría y su conocimiento infinito, como las temporadas de prosperidad y la hambruna en Egipto. En otras situaciones, hermanos, fueron el resultado de las decisiones de otros, decisiones como los hermanos de José, la esposa de Potifar, un mayordomo, un copero que se olvidó. No importa, hermanos, Dios es completamente capaz de usar todas estas cosas para el bien de cada uno de nosotros. Los tiempos, hermanos, sabemos que son difíciles. Son tiempos que necesitamos a Dios mucho más en nuestras vidas. Y debemos recordar, hermanos, una verdad muy importante también. El carácter de Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Sus planes y sus propósitos tampoco han cambiado, hermanos. Sus promesas, hermanos, no han cambiado. El Dios que nos ama, el Dios que nos bendice en los días de abundancia, todavía nos ama y nos busca traer bendición a cada una de nuestras vidas en los días de hambruna. ¿Cuál es nuestro papel, pues, hermanos? ¿Qué es nuestro papel en todo esto? Nuestro papel es que busquemos su sabiduría, sigamos su plan y sigamos adelante en un servicio fiel a través de todas circunstancias, hermanos, que pudieran pasar en nuestras vidas. Finalmente, ¿verdad? Este es un pasaje también muy importante, Habacuc, capítulo 3, versículos del 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, este es lo que es el estudio del día de hoy, hermanos. Y les agradezco, ¿verdad? Y con todo, y pasemos ahora a la sección de preguntas, comentarios y cualquier otra situación que usted quisiera mencionar en estos momentos. Pero antes, déjeme terminar el modo de grabación.